Pues esta tarde contamos con la presencia de un viejo amigo nuestro, Pedro Ñorbe, y los que nos seguís así un poco de cerca os acordaréis de una charla formidable sobre las médulas, las minas de oro romanas. Y este mismo año, en mayo, me parece que fue, sí, una charla formidable también, estupenda, y una novedad sobre los drones. Bueno, pues Pedro Ñorbe es ingeniero industrial, y él está muy ligado con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, que realiza acciones digamos, de promoción de la ingeniería. Y va a tratar él personalmente una persona aficionada a la numismática, sabe un montón de monedas. Pero el objetivo fundamental de la charla es mostrar, hacer una pequeña introducción, de la historia de la moneda en general, como medio de pago, etc. Pero culmina con una explicación, digamos, de la moneda española, lo que se llama el dólar español. La moneda española fue durante muchísimos años la moneda de referencia en el mundo, cosa que para muchas personas digamos, es una pequeña sorpresa, me imagino, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar viendo es un paseo por la historia de la moneda. Fundamentalmente como el oro y la plata. Ahí lo veis. Sí, los puntos, ¿verdad? Razones para usar como moneda el oro y la plata. Bueno, es casi mejor que nos dediquemos ya, pero sin perder más tiempo, a la charla. Muchísimas gracias, Pedro, y gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel me presenta como mi faceta numismática. Yo no soy profesional de la numismática. Yo soy ingeniero industrial especialista en depuración de aguas y en tratamientos de basuras por tecnologías de bajo coste que en España ya hace años que no está permitido usar, pero que en cambio están muy de moda en estos momentos en Latinoamérica. Y esa es, digamos, mi parte profesional. La parte correspondiente a la numismática es una afición que tengo yo desde hace muchísimo tiempo, sobre todo la moneda antigua y muy especialmente la romana. De ahí el tema que hicimos de aquello de las médulas. Entonces, yo soy un enamorado de la cultura tecnológica e industrial de los romanos. Los sistemas hidráulicos, las calzadas romanas, el arco romano, la primera vez que se usa un hormigón, que no es hormigón como lo entendemos ahora, sino que es unas puzolanas, tal. Pero yo soy un enamorado de esa época porque creo que hay una cantidad enorme de investigación y de cosas que están desarrollando, y también, de alguna manera, pues soy un defensor de que el Imperio Romano impone la Pax Romana, por supuesto, para ganar impuestos y tener gente que les pague, pero también es cierto que son de los primeros imperios que no masacran a la población. Y eso se repite con el Imperio Español. El Imperio Español va a las Indias a ganar dinero, clarísimamente, pero no destruye a las poblaciones. No mata porque sí, al revés, lo que quiere es que trabajen para él, o bien le paguen impuestos, o bien trabajen para él. Y con eso ganar dinero. Y esa es una política típica de lo que llamamos la Pax Romana, que es yo te venzo, tengo mi derecho al botín de guerra, como los españoles, pero a partir de ahí yo lo que quiero es que tú trabajes, ganes y me pagues. Entonces, son políticas relativamente parecidas. Entonces vamos a empezar con la charla de hoy. Como yo os voy poniendo ahí, yo siempre me gusta empezar por un índice. En este índice pues vamos a hablar un poquito de cómo se utilizan los metales nobles en el tema de las monedas y cómo acabaremos luego al final con las monedas de plata, españolas que se imponen en el mundo para el comercio mundial y
que duran 250 años. No hay casi ningún imperio en el mundo que dure 250 años. El Imperio Romano sí, que dura 300 y pico, el Imperio Bizantino sí, que dura 1300, pero imperios como el español no hay más que 2 o 3 en el mundo, ¿eh? O sea, no, evidentemente el egipcio también, con sus variantes y tal. Entonces, vamos a empezar con el tema. Ahí vamos a ver un poco cómo vamos a hacer el recorrido. Primero, por qué se utiliza el oro y la plata, luego por qué se utiliza el oro y la plata en las monedas, luego por qué se expande el uso del oro y la plata en las monedas, cómo va eso ligado al comercio, cómo se va eso ligado al pago de los ejércitos, concretamente las legiones romanas, cómo pasa eso luego, por supuesto, a la época visigoda, cómo pasa a los árabes. Me voy a entretener muy poco, prácticamente no lo voy a mencionar, en la Reconquista, porque hay tantos reinos españoles y tantos reyes, y cada uno emite monedas, que al final resulta que tenemos cerca de 300 o 400 tipos de monedas distintos en la época de la Reconquista española. Y ya al final, llegaremos al final de la Reconquista, que son los reyes católicos, ya han unificado España, y ya además, veremos ya en ese momento, financian una expedición que resulta que tiene éxito y descubre América. Y luego, a partir de ahí, resulta que en América hay oro y plata. Entonces, igual que los romanos vinieron a España, sobre todo a la zona del noroeste, al olor del oro de toda la zona del noroeste español, de hecho, llegaron a haber 500 minas de oro en los alrededores del noroeste español, incluidas las médulas. Entonces, eso empieza a ser importante, pero es que aparecen unas minas de plata que son monstruosamente grandes, y esas minas de plata resulta que financian el Imperio Español durante 200 años. Entonces, vamos a estudiar un poquito esa historia, y evidentemente cuando tienes unas monedas y tienes una plata de mucha calidad y tienes unos reyes que se preocupan mucho de que haya calidad en las monedas y tal, pues esas monedas se imponen en el comercio. Y entonces vamos a ver cómo se impone la moneda española de plata, básicamente los 8 reales, que es la moneda mejor nuestra, y luego un tipo de 8 reales que a mí es mi debilidad y me encanta porque considero que es la moneda más bonita que se ha hecho nunca en el mundo, que son los columnarios. Entonces, eso lo iremos viendo y lo iremos tal. Por adelantar un poco, aunque luego se dirá, para mí el columnario, aparte de ser maravilloso y ser una de las monedas que más se colecciona a nivel mundial, es que además las columnas de Hércules con la banda del plus ultra, que no es non plus ultra, aunque algunas veces lo decimos, pero no es non plus ultra, porque después del descubrimiento de América, la banda del non plus ultra se transforma en la banda plus ultra. Sí que hay algo detrás. Entonces, esas columnas de Hércules con la banda del plus ultra es el símbolo del dólar. Entonces, los americanos coleccionan el columnario porque es teóricamente su moneda mamá, y los canadienses también. Entonces hay mucha cantidad en el mundo. Luego veremos cosas curiosas de ese mundo. Por supuesto, parto como siempre del tema de que yo siempre doy charlas divulgativas, Nunca voy a profundizar mucho técnicamente en el tema. Mis opiniones son particulares y pueden ser rebatidas por mucha gente, y probablemente tendrá razón él, pero yo doy la información que yo tengo y de la que dispongo. Entonces vamos a empezar. El tema de las razones de por qué se usa el oro y la plata. El oro y la plata se usa desde hace miles y miles de años por 4 razones básicamente. Es unos metales nobles que son muy vistosos, son escasos, son inalterables, no se oxidan y son fáciles de trabajar. De hecho, por golpeo llegan a soldar. Y luego además se pueden hilar hasta el nivel de filamento. Entonces se pueden hacer
joyas de orfebrería, se pueden hacer vestidos, hay cosas. De hecho, sobre todo el oro es tan blando que normalmente no lo podemos usar como oro puro, porque es demasiado fácil digamos, de romper. Entonces, lo usamos en combinación normalmente con el níquel, con algo también que sea inoxidable, y normalmente se está trabajando para nivel de, por ejemplo, monedas que son tochos bastante sólidos, pues oro del 90%, que es lo que llamamos oro de 24 quilates. Para orfebrería y joyas, pues normalmente se utiliza el oro de 18 quilates, que es oro del 75% oro puro y tal. Bueno, la plata normalmente se está trabajando al 90%, pero es muy raro que haya nada que sea orfebrería o tal, que se utilice al 100%. Ahí os pongo que a partir de ahora, el que quiera tener un poco más de información, la inmensa mayoría de la información que yo utilizo, hay una web de un amigo mío, tesorillo.com, que todo el tema de monedas antiguas lo maneja fenomenal y además a nivel muy didáctico. Y de hecho tiene hasta juegos. Organiza juegos en la página para que aprendas cosas jugando. Y luego la otra, que es un poco la Biblia que tenemos en España para ya la época, esta Edad Media y contemporánea, que es la moneda, el libro de Juan Cayón, que es las monedas españolas del Tremis visigodo hasta el euro actual. Entonces son dos fuentes enormes de información. Todo esto va a quedar en la web, la tiene Gabriel. Me voy a quitar el reloj para saber cómo andamos de tiempos. Hemos hablado de por qué se utiliza el oro y la plata. El oro y la plata, desde esos tiempos inmemoriales, es el símbolo del poder. El poder quiere acaparar la riqueza, y la riqueza se mide en esos tiempos en oro y plata. Por eso, básicamente consideramos al oro y la plata como la fuente de intercambio que más se acerca a los gobiernos o a los poderes. Entre ellos vamos a empezar a hablar del uso en la circulación monetaria. Evidentemente voy muy rápido, como veis, entre medias hay muchas cosas que nos vamos dejando atrás. Entonces, lo primero es pensar para qué se van a utilizar las monedas, y entonces empezamos a encontrar que en la época del Neolítico pues tenemos las primeras asentaciones, la agricultura, el comercio en concepto de trueque, te intercambio mi cordero por tu trigo, etcétera. Pero ya en épocas ya muy remotas de aquellas épocas, ya empiezan a aparecer pequeñas formas de pago, que son unas cartas de pago de las personas más importantes de la zona, que ya no es el trueque directo, ya es yo te doy una carta de pago del faraón o del gobernador de la zona o del rey asirio o tal, y eso es una garantía de pago suficiente. En la zona china empiezan a aparecer ya pequeños discos de porcelana y tal. La zona china la conocemos menos y nos vamos a centrar siempre en la zona, digamos, europea. Entonces, estamos ya llegando al siglo VI, V, IV. En el siglo V, sobre todo, empieza a aparecer en una nación que es Grecia, empieza a aparecer el concepto del comercio a gran escala. Los griegos han sido, digamos, unos invasores beligerantes de guerra en la época de los piratas del mar, los aqueos, los hicsos, las invasiones en Egipto, la destrucción de Troya. En aquellas épocas sí eran beligerantes, pero a partir de un determinado momento, en el siglo VII, entre el VII y el VI, tanto los griegos como los fenicios empiezan a ser civilizaciones de trueque, de comercio y de intercambio. Sobre todo empiezan a expandirse hacia la zona
del Mediterráneo occidental. Bueno, venían expandiéndose al mismo tiempo que estaban los aqueos peleando en otro lado, estaban otros grupos griegos yéndose hacia la zona del Mediterráneo occidental. Lo que pasa es que los de la zona occidental no iban a conquista, no iban a destrozar, iban a dejar pequeñas factorías en determinados sitios para ir incrementando el comercio y ganar dinero. Entonces, tenemos ahí, ya estamos en el siglo IV y V. En ese momento aparece una figura muy importante que es Alejandro Magno. Alejandro Magno invade toda la zona oriental, desde Grecia y Macedonia hacia la India, y esparce mucho la idea griega del comercio. Pero dura muy pocos años. Muere muy joven, entonces su imperio se divide entre sus generales. Entre ellos empieza a haber peleas, estamos hablando del año 300 y pico antes de Cristo. Entre ellos empieza a haber peleas y realmente el único que mantiene un imperio posteriormente es Ptolomeo, que tiene el imperio que se ha quedado con Egipto. Es el único hasta Cleopatra, que todos la conocemos, que es la última heredera del imperio ptolomeico de Egipto. Bueno, porque la conquista Roma, vamos, hubiera podido continuar, pero como ya la conquista Roma, pues ya no hay imperio en Egipto. Entonces, ¿cómo empieza a moverse estos temas? El trueque se va sustituyendo por una pieza que sea difícil de imitar, que no se oxide, que no se deteriore. Se deteriora por uso, eso sí, se pierde calidad por el uso. Y que además sea aceptada internacionalmente. Entonces, eso se le llama moneda y los griegos la acuñan básicamente en plata. También usan algo el oro, pero básicamente para el comercio el oro es demasiado caro y entonces se comercia casi todo en plata. Y entonces aparecen monedas, que ahí os voy poniendo algunas, la tetradracma, la decadracma, los dracmas, que son las típicas monedas griegas. Las que yo os pongo ahí son unas monedas de una perfección enorme y que se han vendido en el mundo en subastas a unos precios extraordinarios. Pero también hay otras monedas mucho más desgastadas que están a unos precios más asequibles. Cuando la moneda tiene una perfección absoluta es muy cara, cuando ya no está perfecta ya no es tan cara. Ahí os pongo otros ejemplos de otras decadramas y la estátera, que es otra moneda griega muy clásica, que la hay en plata y en oro. El oro se usa poco, se almacena más para el tesoro del gobernador de la zona, o como le queramos llamar al equivalente al rey. Luego, ¿dónde se emiten estas monedas? Porque luego va a ser muy importante eso cuando hablemos del Imperio Español. Las monedas se emiten en unas casas de monedas que las llamamos cecas. Entonces, hay cecas en todos los sitios porque el concepto de emitir moneda es consustancial en que una nación sea libre. Si es libre, puede emitir moneda propia. Si no es libre, el otro no le va a dejar que emita moneda propia. Usará la suya. Entonces, el concepto de tener moneda propia es importante y entonces la tienes que emitir. Luego, cada vez estás separado de la metrópoli, entonces hay que empezar a acuñar o hacer las monedas lejos. Entonces van apareciendo cecas en muchos sitios distintos. Los griegos, por ejemplo, pues en Hispania tienen 4 o 5 sitios donde emiten monedas griegas, generalmente en plata. Bueno, entonces, dentro de estos conceptos de moneda y de emisión de cecas, empezamos a encontrar que hay ejércitos y hay que pagarles. Entonces, hay cecas que son fijas en algunos sitios y emiten, pero a lo mejor hay una guerrita que se ha ido un poquito más lejos. Y entonces esa misma ceca deja una ceca itinerante que va siguiendo a una legión en el caso romano o una falange en el caso macedónico y va emitiendo moneda a medida que se va alejando. Evidentemente, esas monedas hechas en cecas periféricas
son de mucha menos calidad que las que tienen, y de hecho se imitan muchísimo, por mucho que digamos, en el mundo antiguo se imitaron las monedas muchísimo. En España, aunque luego lo veremos más adelante, hay una ceca que es un poco mítica, que es la de Segovia, que es la ceca real de los reyes españoles. De hecho, Felipe II la dota de unos sistemas hidráulicos para que no haya que hacer las monedas. Las monedas o bien las hace fundidas, que es fácil de imitar, o bien las haces troqueladas. Troqueladas es que tú tienes un cuño, tienes un tocho del metal y a martillazos o con un sistema hidráulico le pegas un golpe y la acuñas en troquel. Eso es mucho más difícil de imitar porque el troquel tiene que ser muy perfecto y se utilizan los mejores artífices de la zona para acuñar o para hacer esos cuños. Entonces, eso es muy interesante pensarlo. Cuanto más difícil va siendo imitar la moneda, más fácil es que el gobierno la pueda garantizar. Entonces, en España tenemos ahí la de Segovia, que digo que es muy típica, no es la única, emiten moneda en Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla, hay muchas que imitan, pero digamos que la propiedad del rey es la de Segovia. De hecho, Felipe II es el que le dota de maquinaria hidráulica traída de Flandes para que pueda acuñar con los sistemas automáticos hidráulicos. Se deja de acuñar a partir de 1730 la de plata y la de oro, y en cambio se mantiene acuñando en Segovia el cobre, y luego se cierra ya, como digo ahí, en 1866. Hay monedas muy míticas que se han acuñado aquí, como los 50 reales de plata, como los centenes, los 100 escudos de oro, y probablemente, no se conoce seguro del todo, los 50 excelentes de los Reyes Católicos también se acuñaron en Segovia. De hecho, hay mucha gente que dice que no pueden ser los 50 excelentes de los Reyes Católicos, aunque tienen la figura de los Reyes Católicos enfrentados, como veremos luego. No había tecnología suficiente en la época de los Reyes Católicos para haber acuñado esa moneda tan perfecta. Y posiblemente sea o bien de Carlos I o bien del comienzo de Felipe II. Pero bueno, como no tienen fecha, tampoco tenemos conciencia de tal. Desde luego está incluida en la pragmática de los Reyes Católicos. Que se acuñara o no en ese momento es discutible, pero que está en la pragmática, eso es seguro, porque tenemos la pragmática y lo sabemos. Luego iremos también a las cecas de Sudamérica, que son muy importantes porque ahí es donde se están sacando cantidades ingentes de plata. De hecho, van a financiar el gobierno español durante 200 años, o sea que no es baladí. Ahí ya menciono otro tema que luego va a dar lugar a algunas cosas que comentaremos. Desde la época de Felipe II, una de las preocupaciones de los reyes españoles, yo creo que con un criterio estupendo, es que la moneda tiene que tener prestigio. Y para que tenga prestigio, alguien tiene que dar fe de que la ley es del 90% y de que el peso es este. Entonces, se crea la figura de ensayadores, que son gente muy experta, de confianza del rey, que ponen las iniciales de su nombre, y se conocen todos, las iniciales de su nombre, en las monedas. Pero estos ensayadores tienen pena de muerte si se descubre fraude. Cuando firman su trabajo, firman que en caso de que haya fraude en el que se sospeche que están incluidos, la pena es de muerte, sin discusión, no hay ni juicio. Seguimos un poco adelante. Ya hemos visto que los griegos en el siglo V ya han empezado a pensar en la moneda. Entonces, el comercio se va expandiendo. Ahí tenemos un poco, evidentemente, las colonizaciones han empezado mucho antes. De hecho, ahí tenemos pues, la fundación de Cartago, por ejemplo. En la expansión hacia Occidente, los fenicios colonizan
el norte de África, sur del Mediterráneo, y los griegos colonizan el norte del Mediterráneo, sur de Italia. Entonces, ahí aparece una colonia fenicia que está en Túnez, que es Cartago. La fundación de Cartago es de 814, antes de Cristo. Quiero decir que ya llevaban muchos años saliendo y muchos años formando colonias y tal. Ahí pongo los tipos de asentamientos que tenían en función del tamaño del asentamiento. Pueden ser factorías o concesiones o colonias, en función del tamaño de... por la parte norte, por la parte griega, pues la primera zona es Siracusa. Siracusa es el sur de Sicilia, y es una ciudad que se vuelve muy importante en la expansión egipcia. Y luego, por la curiosidad de Hispania, en Hispania entra el grupo griego por la zona norte de Cataluña, que es Ampurias, Emporión, que se crea en el 575. Y por el sur está entrando Cartago, que crea Cartagonova, Cartagena. Entonces, estamos ya hablando del año 300 y pico, épocas similares a las de Alejandro Magno al otro lado del Mediterráneo. Mientras tanto, ha aparecido el comienzo de una colonia, probablemente de origen fenicio, pero no se sabe muy bien, que está en la salida del Tíber, en la ría del Tíber, en un puerto natural que es muy bueno para el comercio, está muy bien protegida y está muy bien para el comercio. Entonces, según cuenta, digamos, un poco la mitología y la leyenda, es una persona, un colonizador salido del desastre de Troya, que es Eneas, que es el que coloniza por primera vez esa salida del Tíber. Eso entra dentro del mito leyenda. La conquista de Troya debe ser aproximadamente el año 1000 a.C., entonces tiene que ser esa época, pero no hay conciencia, o sea, no hay escritos de... Lo que sí empieza a aparecer es que a partir del año 700, 700 y pico, hay unas colonizaciones de los grupos pobladores latinos y siberos, que ahí sí que ya hay constancia de que se crea una ciudad con las 7 colinas, en fin, todo lo que sabéis, todo de la zona de Roma. Ahí os pongo algunas de las monedas pues, típicas, unas, por ejemplo, fenicia, de Sidón, la hispano-cartaginesa, esa porque es curiosa, porque es la efigie de Hércules, pero tiende a imitar la figura de Aníbal. Entonces es una mezcla entre Hércules y Aníbal, con el elefante. Luego la otra pues es un calco, moneda de cobre hispana de cartaginesa, hispano-cartaginesa, de una calidad, los hispanos acuñan mal, francamente, las calidades son bastante deficientes. Y luego por ahí pues una dracma de Emporión, porque es por la curiosidad de que sean españolas. Bueno, con todo esto, me voy a quitar la chaqueta con vuestro permiso, porque empiezo a tener mucho calor. Ah, perdona. Con esto de la razón. Perdón. Bueno. Estamos hablando ya de que estamos en el siglo IV. Alejandro Magno está por allá, por la India, pero en la zona esta no está Aníbal. Entonces, hay un comienzo de la expansión de una nación, que es Roma, y que empieza a colonizar o a dominar todo el sur de Italia. Son guerras samnitas y va haciéndose cada vez más grande. Roma lleva el concepto de guerra que hereda de Grecia, que es yo hago una leva para hacer una guerra. Y cojo al señor del foro que manda la legión o lo que sea y el señor del arado que viene a. Pero cuando acaba la guerrita, el señor del arado se vuelve al arado y el señor del foro se vuelve al foro.
Heredan también el concepto de formación de combate de la falange macedónica, que es un sistema de guerra que ha demostrado que es muy efectivo. Lo que pasa es que los romanos lo transforman y ven que es un sistema muy mazacotón para trabajar y es susceptible de ser atacado, por ejemplo, por elefantes o algo de eso. Entonces ellos hacen una legión, que es el equivalente, pero en cambio es mucho más ágil. Tiene huecos entre medias y entonces son cohortes, pelean, hacen formas de pelea que las dijimos en la época de las médulas, entonces tienen unas formas de combate que es muy efectiva. Como ellos además van cohesionados siempre y los enemigos no, pues generalmente ganan. Hicimos un comentario que a mí me gusta repetirlo, y es que los romanos en sus guerras ganan porque tienen un sentido de grupo, una cohesión, una fidelidad a los jefes y un sentido de imperio. Y eso les hace invencibles, pero entrenan 12 horas diarias todos los días de su vida y tienen que firmar por 25 años. El legionario tiene que firmar por 25 y no se puede casar. O sea, que digamos que ganan, pero tienen sus razones para ganar. Y eso lo hereda bastante el cristianismo. El cristianismo triunfa por esas mismas razones, por su sentido de grupo, por su cohesión, por su fidelidad al jefe. Esas son las mismas razones que al cristianismo le hacen invencible, a pesar de que empieza siendo religio ilícita en la época de Augusto, Tiberio. De hecho, los grandes emperadores romanos la persiguen, Trajano, Diocleciano, Constantino, o sea, todos la van persiguiendo, porque es una religión que no me deja a mí hacerme Dios, ni a mi mujer hacerla diosa. ¿Lo que estás diciendo? Entonces, hay una ley, y sin embargo, pues ya en la época de Constantino ya se hace libre ¿Me la acerco un poco más? Sí, perdón. En la época de Constantino ya se hace libre la religión, y en la época ya de Teodosio se obliga a que todo el imperio romano sea obligatoriamente cristiano. Es, digamos, en un periodo de 300 y pico años pasa de ser religio ilícita a ser la religión obligatoria en el imperio. Bueno, sigamos, porque si no, al final no llegaremos a las monedas españolas. Bueno, otra cosa curiosa en la época romana es que el Senado en la República no permite que se acuñen monedas con efigie de persona, porque se considera que es una propaganda demasiado grande para esa persona, excepto alguna muy suelta que hace Julio César en contra del Senado y Marco Antonio en contra del Senado. Pero son cosas muy, muy, muy puntuales. Nunca se emiten monedas con efigie de persona. En la época de Constantino, en la época de Augusto, cuando se hace emperador, cuando gana tienen el triunvirato ese de Augusto con Marco Antonio y Lépido, cuando él queda como emperador único, ahí sí que empieza a acuñar monedas con la efigie del emperador. Y entonces, de ahí en adelante, siempre todos los emperadores y los reyes españoles se han montado la moneda con la efigie de la personalidad. ¿Por qué? Porque es una propaganda. Entonces, yo siempre hago un comentario que decir qué pagaría la Coca-Cola si le deja poner su efigie en todas las monedas de Europa. Pues a lo mejor no había dinero suficiente para pagarlo, porque la propaganda es muy importante. Eso lo inicia, prácticamente hay tres grandes figuras en Roma que manejan la opinión pública, que son Julio César, que escribe 2 libros precisamente para ensalzar su persona, Augusto y posteriormente Constantino. Constantino mete sus lábaros únicamente porque tiene 2 legiones que funcionan muy bien, que son de cristianos, y entonces para motivarlas, puesto que va a ir en inferioridad numérica, lo que les hace es decirles que se le ha aparecido Jesucristo y que les ha dicho que si llevan el símbolo, el crismón, Oxinus Vincis, pues ganarán. Y claro,
sus legiones detrás de su Jesús, pues son invencibles. Y 2 legiones pues ganan la guerra, ¿eh? Entonces, por eso Constantino también declara la libertad de culto. Aparte de que su mujer fuera cristiana, vamos. Luego hay cosas curiosas que vamos diciendo. El Imperio Romano tiene 400 cecas. O sea, es muy grande, llega a muchos sitios. Tiene, por si nos resulta curioso, tiene cerca de 100.000 kilómetros de calzadas, entre calzadas, caminos, etcétera. Tiene 100.000 kilómetros en toda Europa. En España viene a tener unos 20.000 kilómetros, de los cuales 5.000 son de calzadas romanas importantes y 10.000 son de caminos, ¿eh? Los romanos ponen una posta cada 25 millas, ellos miden en millas, cada 25 millas una posta, lo cual quiere decir que hace falta una policía muy importante para evitar los saqueos, ¿eh? Eso también es misión obligatoria de las legiones. O sea, las legiones no son solo para pelear, sino que hay legiones también de paz que se preocupan de estas cosas. Curiosidades que hemos puesto ahí, algunas, pues varias de las monedas, el saurio de Constantino, el crismón de Constantino, una cosa muy curiosa de una moneda de Constantino, que es Constantino montado en una cuadriga y entonces está elevando la mano para recibir el dedo de Dios. Dios le está diciendo que él es el emperador válido. Y eso, a nivel general, se considera que es lo que inspiró a Miguel Ángel para hacer su célebre fresco de la Capilla Sixtina de la mano de Dios bajando a Adán, ¿eh? Es parecido a este concepto que hizo Constantino en sus monedas. Aparte de eso, como curiosidad también, nunca se ha permitido la efigie de Jesús en ninguna moneda. En el Imperio Bizantino empieza a autorizarse, ¿eh? Entonces yo solo conozco hay una que coge la efigie de Jesús y la de la Virgen María, de su madre, ¿eh? Bueno, eso son curiosidades. Pasamos muy rápido sobre la línea de los visigodos. Los visigodos casi solo emiten en oro, excepto Leovigildo y Recaredo. Casi todos los reyes godos mueren porque los asesinan, vamos. Es raro el que dura 3 años. Es una época en que bueno, hay muchos señores feudales, llamarlo así, en la zona goda, y se relevan con mucha frecuencia. Eso lleva a que haya mucho descontento. Y entonces, en el año 700 y pico, pues tenemos, en el año, bueno, ahora tendría que mirarlo, en el año 400 y pico entran los árabes en España. Se encuentran una nación muy dividida y como ellos es un pueblo relativamente civilizado, no es una invasión de masacre, es una invasión de bueno, como tú estás descontento, nos aliamos, bueno, tienes que pasarte a la religión de Alá, pero como a ti te da igual y en el fondo tampoco tiene ninguna importancia, bueno, pues si te doy un poco más de trigo, no sé qué, pues te haces. Entonces hay unas épocas en las cuales se van atrayendo mucha gente. Entonces ahí tenemos el periodo grande, largo, de la dominación árabe en España. Hacia el año 700 y pico, 755, 56, hay una persona del grupo de los omeyas que están perseguidos en la zona de Arabia, y entonces huyen de allí y viene hacia España y se proclama emir independiente de Damasco, Abderramán I. Hace un imperio ahí. Eso va progresando, tenemos un gran rey, o emir, que es Abderramán III, que es el primero que se declara califa. Entonces, digamos, pasa de la posición de válido muy importante a la de rey emperador, ¿eh? Entonces, es el primero de ellos. Después tenemos ya la época del año 1000 o 1000 y pico, que ya es la época en que ya comienza el declive árabe, en la época de Almanzor,
Almanzor es el punto cumbre de las conquistas, y a partir de ahí empiezan ya la separación del imperio en los reinos de taifas. Empieza a haber, y aprovechan eso los reinos cristianos para ir avanzando hacia el sur. Los árabes piden ayuda a los almorávides en el norte de África, vienen los almorávides, luego hay unos 2 siglos más o menos de pelea, y luego vienen los almohades. Los almohades ya son el final de la dominación árabe en España, y el último reino de taifas de tipo árabe, de tipo almohade, es Granada. Ahí os pongo algunas monedas típicas. Curiosidad del mundo árabe: nunca ponen ni una sola efigie en ninguna moneda, ni de oro, ni de plata, ni nada. No permiten que nadie discuta la autoridad de Alá. Entonces lo que hacen es poner leyendas y cosas en alabanza a Alá y tal. Como lo ponen con gusanitos, pues no las entendemos y vale. Y entonces, en general, la época califato y almorávide también, normalmente las monedas son de plata redondas. Entonces hay el felus, que es la de cobre, que es el comercio, digamos, barato, el comercio medio, que es el dirham, y el dinar de oro, que es ya, digamos, el comercio de altura y el acaparamiento de riqueza. Cuando vienen los almohades, cambian el sistema del dirham redondo por el suyo, el dirham cuadrado, pero la filosofía de sistema monetario es muy parecida. Con esto empezamos a llegar al final del imperio, vamos, de la dominación árabe. Entonces, ¿quiénes vienen? Pues los reyes católicos, ¿no? Entonces, en la dominación digamos, de la Reconquista, son tantos que no pongo más que 2 ejemplos ahí a título nada más anecdótico. El primer real de plata que se emite, que lo emite Pedro I el Cruel, que es esta de la izquierda, y luego una moneda muy grande de oro, muy potente, que es la dobla de 50 Enriques. Esta la emite Enrique IV y es una moneda, digamos, de prestigio en Europa. Enrique IV es hermano de Isabel la Católica. Entonces, desde Alfonso X hasta Enrique IV hay una expansión digamos, del valor de los reinos españoles en Europa. De hecho, hay bastantes reyes que se casan con princesas europeas, etc. De hecho, Alfonso X el Sabio intenta ser emperador de Alemania. No lo consigue, y la cantidad de dinero que se gasta cuando luego no tiene recuperación hace que haya una bancarrota en la época cristiana, en la época de Alfonso X el Sabio, a pesar de ser un gran rey y a pesar de culturalmente ser una eminencia, pero bueno, también es verdad que económicamente pues fue un pequeño desastre. Estamos ya en los Reyes Católicos. Ahora, resulta que en 1492 se ha financiado una expedición que iba a por las Indias Occidentales a ver cómo conseguía el comercio de las especies. Y entre medias se ha encontrado una cosa que nadie sabe lo que es, pero que es que resulta que la gente de allí pues tiene avalorios de plata y oro. Entonces parece que hay bastante plata y bastante oro. Entonces empiezan a aparecer personas o personalidades españolas que van allí a ver qué es aquello. Lo primero es un comercio, a ver cómo me quedo con tus avalorios, o sea, digamos, a cambiarte un collar de oro por 4 cuentas de vidrio que para ti valen mucho y para mí valen poco. Entonces, eso es el comienzo, pero claro, eso dura poco. Entonces empiezan a aparecer allí lo que llamamos aquí los conquistadores, que en realidad son, digamos, los segundones de las casas importantes españolas. En las casas españolas, los ducados, los condados, heredan y no quieren que se troceen los territorios. Entonces se le deja lo que los catalanes llaman el hereu. Al heredero principal se le deja todo y el segundón
pues tiene muy poquito. Entonces ese segundón, que tiene una buena cultura, tiene una buena formación militar, etcétera, pues lo que hace es emigrar a la zona de las Indias, que piensan ellos que son las Indias, pero vamos, a América, para hacer fortuna. Y como están bien entrenados y tienen gente y lo saben hacer, pues bueno, pues muchos de ellos van ganando territorios. Durante estos periodos, esto estamos hablando, Carlos V tiene, digamos, su periodo de dominio, son de, a lo mejor me equivoco algo en las cifras, me perdonáis, el 506 al 16, él reina en corregencia con su madre Juana. Del 16 al, ahora no me acuerdo cuándo se retira Carlos I abdicando en Felipe II, pues él es rey en solitario. Aparte de emperador en Alemania, que ya le han nombrado emperador en Alemania. Su hijo Felipe II hereda ese gran imperio, y si os fijáis un poquito en los mapas, joder, es que si tú miras el imperio de Alejandro Magno o el imperio romano, joder, es que si le metes Latinoamérica, el imperio español se va esparciendo y llega a ser hasta más grande. O sea, el hecho de haber entrado en Latinoamérica y en aquellos terrenos tan inmensos, pues hace que los territorios sean muy grandes. ¿Qué pasa? Que en ese momento se descubren allí que es que esos indios conseguían la plata en unas formas, con unas minas, pero muy rudimentarias. Y entonces hay que hacerlo pues mucho mejor y trabajar la mina mucho mejor, como se trabaja en otros sitios del mundo. Y entonces pues se empiezan a aparecer zonas de producción de plata impresionantes. Básicamente son México por un lado, que tiene la de Zacatecas, Guanajuato, Taxco, San Luis de Potosí, que no hay que confundir con el Potosí que luego veremos de Bolivia. Y bueno, algunas de ellas hay que profundizar hasta 400 metros de profundidad, es decir, que son minas no todas fáciles de trabajar. En Perú también hay varias minas que tal, y luego aparece la supermina en 1545, la Beta del Cerro Chico en Potosí, en Bolivia. Entonces, eso en un plazo de 50, 60, 70 años, perdón, de 50, 70 años, pasa de tener una población de 12.000 a tener una población de 120.000. Podéis imaginar que eso es brutal, porque la producción que se está concentrando allí de plata es tremenda. ¿Cuáles son las razones de esa producción? La razón de esas es, uno, el sistema laboral para las minas, que es relativamente parecido a lo que contábamos de los romanos en las minas de las médulas. Es: yo te he vencido, yo tengo mi derecho a que me pagues impuestos y tú no tienes dinero para pagarme. Bueno, pues págame con mano de obra. Entonces se crea, igual que los romanos obligan a que 1 de cada 3 trabaje para el gobierno, aquí lo que se monta es lo que se llama la mita, que es la rotación laboral de los indígenas. Los indígenas, a cambio de no pagar impuestos, tienen que trabajar en las minas en una determinada proporción de tiempo. Entonces la mano de obra sale barata, sale barata a cambio de que no cobras impuestos, claro. Luego la otra parte importante que allí nunca se ha hecho es que para producir la plata hay un sistema fácil fácil, muy contaminante y tal, pero un sistema no muy complicado de purificar la plata, que es amalgamarla con mercurio. Claro, tienes que tener grandes cantidades de mercurio. Y luego, ¿qué haces con el mercurio una vez que lo separas de la plata? El mercurio, como sabéis, es enormemente venenoso. Entonces, bueno, pues el mercurio está aquí en España, en Almadén, se traslada allí, ahí os pongo un poco el camino que hacen, se manda en barco hasta Panamá, desde Panamá cruza el Istmo, desde el Istmo se vuelve a poner en barco hasta el puerto del Callao de Lima, y otra vez en mulos, pues hasta la de Cerro Chico, que hemos dicho que es la que tenía. Y luego, además, aparece un nuevo descubrimiento de una mina de mercurio cercana al de Cerro Chico, que es la mina de mercurio de
maquiavélica. Entonces, ahí otra vez vuelve a aparecer una proporción de posibilidades de producir plata fina muy grande. ¿Cómo se conseguía? Bueno, por supuesto, empiezan a aparecer las cecas de allí de Latinoamérica y se les adjudica a determinadas personas, pueden hacerlo. ¿Y cómo se les controla? Pues yo te voy proporcionando el mercurio y sé la producción de plata que vas a hacer. Entonces te controlo tu producción de plata por la cantidad de mercurio que te entrego. Es un sistema relativamente sencillo, pero bueno, la defraudación fiscal pues se reduce bastante. Las cantidades de monedas que se van produciendo son enormes. Empecemos a pensar ya en el marco del tiempo. Estamos hablando de Felipe II. Felipe II reina, me parece son 40 y tantos años, desde el 1570 y tantos hasta el 1615 o algo así. Luego, son reyes que tienen bastantes años de reinado. Felipe III tiene otros veintitantos o 30, Felipe IV también tiene otros más, Felipe V tiene 20 años de reinado, luego abdica en su hijo Luis I, su hijo Luis I muere y él vuelve a coger el gobierno otros 20 años más. Luego ya viene Fernando VI. Fernando VI muere sin descendencia y viene ya Carlos III desde Nápoles, hermano de Fernando VI, a reinar, y ya es, digamos, el último gran rey España. Luego ya viene Carlos IV, ya viene la invasión napoleónica y Fernando VII posteriormente. Entonces, ese es el periodo, digamos, del Imperio Español. Vamos a ver, el Imperio Español durante todos esos años, y estamos hablando de 200 y pico años, se financia con la plata de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo se trae la plata? ¿Cómo se esparce aquí? Y tal. El oro casi todo se acuña en la península ibérica. Minas de oro en Latinoamérica no hay muchas. También se acuña algo de oro allí. Y en cambio en España, como no tenemos plata o tenemos muy poca plata, algo viene en lingotes desde allí, pero realmente las cecas aquí españolas de tipo Sevilla, Madrid y tal, no acuñan mucha plata. La inmensa cantidad de plata acuñada viene de Potosí, de Lima. De hecho, Argentina, el nombre de Argentina, que no es gran productor de plata, pero sí comercializador, viene de Argentum. Y luego el virreinato de Argentina se llama Virreinato del Río de la Plata. O sea que quiero decir que la plata tenía una enorme importancia en esos momentos. Para el traslado de la plata en todos estos años se establece un tráfico que lo domina lo que llamamos la flota de las Indias. La flota de las Indias son 2 convoyes anuales que parten primero desde Sevilla, luego a partir de 1679 parten desde Cádiz porque es más sencillo salir, van a Veracruz, una de ellas, una de las ramas va a Veracruz y la otra va a Cartagena de Indias, en Colombia. Esas 2 descargan allí lo que tengan que descargar, cargan generalmente plata y cosas, una parte oficial para el rey y para la tal, y otra de particulares, que van a intentar todo lo posible que entre de contrabando, que no pague impuestos, vamos. El impuesto es del 20% en el traslado. Luego, el retorno, se unen las 2 en La Habana y retornan juntas con una gran protección de los grandes galeones españoles. Evidentemente, eso despierta las apetencias de Inglaterra, de no sé qué, se entregan, digamos, patentes de corso, aparecen los piratas, aparecen los corsarios, en fin, todo lo que es lógico siempre que hay unas posibilidades de ganar dinero, ¿no? Entre 1540 y 1650, fijaros que en 1650 estamos hablando de época de los comienzos de Fernando VI, o sea, todavía quedan, pues no sé, 100 años, 80 años, en los cuales España sigue siendo muy importante, pero ya va en declive. Ese es el periodo de mayor flujo de transporte de oro y plata. Son 11.000 los buques que vienen entre ella y allá.
vamos a hablar un poco de la depredación. ¿Cuánto de esto se perdió? Entonces, las historias tenemos que ir buscando la información que hay en el archivo de Indias. Son la gran fuente de información que tenemos. Entonces, yo doy ahí unas cifras de las que yo voy teniendo, que pueden ser rebatidas por gente, yo no lo voy a discutir. Entonces, parece ser que se perdieron alrededor de 520 barcos. De esos, la inmensa mayoría se perdió por tormentas. Caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, que todos hemos oído, del Odiseis y todo eso, esa se perdió por una tormenta. Y luego, digamos, de grandes ataques de piratas y tal, pues tenemos la captura en 1628 de la flota completa, que la hace un holandés, y en 1656 y 57 dos ingleses capturan también gran parte de la flota. Pero si eso lo miras en el contorno de 200 años, pues resulta que el expolio de los piratas fueron 107 barcos y suponen el 1% de los barcos. Es mucho más la catástrofe de las tormentas. 107 contra 519. Entonces, bueno, pues eso son los informes que tenemos. En este periodo, claro, bueno, yo ahí pongo una cosa ya de curiosidad, ¿no? En estos momentos estamos tratando de darle un mayor empuje de un antepasado de un gran amigo mío, que es uno de los grandes almirantes españoles, que es Blas de Lezo. Blas de Lezo, yo pongo por ahí, luego lo veremos, la efigie suya en Cartagena de Indias. Él fue el defensor de Cartagena de Indias, en condiciones muy malas, muy difíciles, y sin embargo salió victorioso. Blas de Lezo no perdió ninguna batalla nunca contra los ingleses, ni Nelson ni nadie. Pero bueno, en la batalla de la Cartagena de Indias fue herido por astillas y no sé qué, la infección, ahí es donde muere Blas de Lezo, sin haber sido vencido nunca. Bueno, como veis, pues esto es hablar de... Entonces, bueno, pues yo tengo anécdotas de ahí y tal. Nuestra Señora de las Mercedes, pues Nuestra Señora de las Mercedes traía 500.000 monedas de plata. Se las llevaron los del Odiseis, litigio internacional, España gana el litigio, se devuelven, me figuro que no todas, de las de oro me figuro que muy poquitas, pero bueno, y luego hay una cosa que la pongo ahí abajo, muy curiosa, que posteriormente un barco español, no sé cómo andamos de tiempo, un poquito justo vamos ya, voy a ver si acelero, un barco oceanográfico español saca esas dos culebrinas que se ven abajo, con un sistema de un dron bajo agua que baja 1.150 metros para sacar esas dos culebrinas. Pero bueno, esa es la efigie de Blas de Lezo, y ahí pongo algunas de las monedas, con la curiosidad de que muchas de las monedas son seccionadas para darles una relación entre el valor de plata con el valor fiduciario. Es lo que llamamos las monedas macuquinas. Pasamos ya a la gran moneda española. La moneda española por excelencia son los 8 reales. Durante 200 años la moneda de 8 reales española, con pena de muerte, si hay falsificaciones, es la que se impone en el mundo. Y es una ley siempre muy constante, del 90% de plata, con un peso siempre constante en los 200 años, y es la que se utiliza. Luego tiene, por supuesto, sus múltiplos de 4 reales, de 2 reales y de 1 real, pero vamos, eso se utilizan menos. La moneda por excelencia es los 8 reales. Y luego en oro ya están los 8 escudos, 4 escudos, 2 escudos y 1 escudo, pero eso ya no es para el pago del tráfico normal, ya son cosas muy excepcionales. Entonces, bueno, el archivo de Indias pues nos habla de que entre 1505 y 1666 arriban a Sevilla 17 millones de kilos de plata. Son muchísimos millones de kilos de plata, pero bueno, pero claro, es que eso es de lo que entra oficialmente. Pero ¿y lo que ha entrado extraoficialmente? ¿Y lo que se ha quedado allí para pagar? Porque claro, ahí hay unas infraestructuras que pagar. Entonces, ¿cuánto se produjo allí? Pues probablemente pues más del doble. O sea, que las cantidades de plata que se produjeron en aquella zona son
brutales. Yo, como lo anterior me lo sé, me salto lo anterior y paso ahora. Los 8 reales, esperar a ver un momentito, los 8 reales llevan las efigies de los reyes, tanto de Carlos III, Carlos IV, Felipe II, tal, todas llevan efigies de reyes, no todas las monedas, pero muchas de ellas sí llevan efigies de reyes porque es propaganda para el rey, vamos. Pero luego llegamos a una moneda que para mí es mi favorita y mi niña bonita, que es el colunario. El colunario se emite durante no muchos años, pero sí se emite mucha cantidad de moneda colunaria, por lo cual tampoco ahora se ha disparado enormemente de precios. Como hay bastantes, pues la relación oferta-demanda pues está aceptable. Si está muy perfecta, se dispara el precio, eso sí. Pero si la calidad está un poco desgastada y tal, pues los precios, hombre, son caras, están a lo mejor de 100 y pico euros, pero no son miles de euros. Entonces, el colunario, bueno, como lo vamos a ver aquí, pues como veis, tiene una corona real, tiene el escudo de España, tiene los 8 reales en un lado, tiene las siglas de los ensayadores en el otro lado, tiene las columnas de Hércules, tiene los 2 globos terráqueos que simbolizan la unión de Oriente y Occidente, Europa y América. Entonces, para mí es un simbolismo del intento de unión de toda Hispanoamérica. Entonces, me gusta mucho, creo que es una moneda muy bien pensada, muy bien estudiada, muy atractiva, y bueno, y es una moneda de 8 reales de plata que ha circulado en el mundo y que es el símbolo del dólar, y por algo. Esto lo rebate mucha gente. Bueno, hay gente que dice que no, eso que decimos, que el dólar lo inventaron los americanos. Bueno, pues yo prefiero creer que lo copiaron de aquí. Por eso muchísimos americanos coleccionan los colunarios y los canadienses coleccionan el colunario como comienzo de su moneda. En España no se emiten colunarios, solamente se emiten en las colonias. Entonces, hay colunarios desde 1732 hasta 1772, épocas de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Luego ya no se vuelve, a partir de 1772, ya no se vuelve a acuñar tipo columnario, sí que sigue existiendo los 8 reales de plata, pero ya no se vuelve a emitir nunca el columnario. ¿Y dónde se emiten? Pues se emiten en México, ¿dónde se acuñan? Pues se acuñan en la ceca de México, en la ceca de Lima, en la ceca de Santiago, en la de Potosí, en la de Guatemala. En la de Guatemala a martillo durante una serie de años, quiero decir, a golpes con martillo, y luego, a partir de 1754, el sistema de volante. No llegan a tener el hidráulico que se implanta en la de Segovia. En Santa Fe, que corresponde a la zona de Reino Unido, en Popayán. En la Popayán solo hay una moneda, un año que se emite esa moneda, es muy cara, evidentemente. Y las principales pues son México y Lima, sobre todo, y luego Potosí también bastante. El tipo, ¿dónde está la ceca? Se ve aquí. Una M con una O encima es México. Una LM es Lima. Una especie como el símbolo de la farmacia, esa especie de T con una serpiente, eso es Potosí. O sea, cada ceca tiene su clave para que se sepa cuál es. Entonces, mirar, allí por ejemplo se ve una de Lima. La de la izquierda es México y la de la derecha es Lima. Aquí, por ejemplo, hay otra de México y aquella, pues también en Lima. A ver si aquí me aparece alguna otra. Aquí me aparece la G de Guatemala. Allí está la de Potosí, la especie como la culebra de
de los farmacéuticos, allí está la de Santiago, la S con circulito, la de Nuevo Reino, bueno, que esa no es de Nuevo Reino, esa es de Potosí, pero bueno, le he puesto ahí Nuevo Reino para engañaros. Hostia, ¿qué he hecho yo aquí, tú? Bueno, vamos ya llegando hacia el final. Las razones de la apreciación de la moneda española, ya lo hemos dicho. Es una moneda que tiene riesgo de muerte si hay fraude, hay un prestigio de que la moneda esa tiene una pureza estupenda, el peso es siempre el mismo, pues es una garantía y una garantía de gobierno de una nación que está muy prestigiada todavía en esos momentos. Luego pongo ahí eso lo que hemos comentado, de que el columnario está muy apreciada y muy coleccionada. Luego viene aquí una razón de las que a mí me sirven de explicación de que realmente es muy apreciada. ¿Por qué? Porque muchas naciones lo han resellado, le han puesto su sello y lo han hecho circular como si fuera suyo. Y ahí tenemos el resello portugués, ahí tenemos un resello inglés, aquí tenemos el resello de Ceilán, allí está el resello de Bahrein. Luego tenemos un resello aquí muy curioso, que son los resellos chinos. Como veréis, ni Dios los entiende. Claro, como no los entiende, para nosotros es un defecto en la moneda y es muy barato. Ya han venido los chinos, lo han visto, lo entienden lo que quiere decir y se las han llevado todas. Entonces, en España, que teníamos monedas de resellos chinos muchísimas, muy baratas, han desaparecido. En la Plaza Mayor no encuentras ni una moneda con resellos chinos, porque para ellos es una moneda que tiene más valor que la moneda auténtica, vamos, que la primera, que la primaria, porque es primaria y además circuló y ellos sí saben entender que eso quiere decir que estuvo entre Ceilán y no sé qué o lo que sea, vamos, la interpretación. Entonces se las han llevado todas. Pero bueno, es una curiosidad, ¿no? En Zanzíbar, en la Arabia Saudí, en Sudán, o sea, ha circulado por todo el mundo y en muchos sitios se han resellado. De hecho, los ingleses la han resellado muchísimo, muchísimo. Luego ahora, yo, según tengamos tiempo, si pensáis que nos alargamos, lo corto porque esto ya son anécdotas de cosas de curiosidades, lo que yo llamo curiosidades. Entonces voy a poner tres cosas. Los errores consentidos, las grandes colecciones españolas numismáticas y cuándo se subastaron y las monedas más caras vendidas en el mundo. Son curiosidades que no tienen nada que ver ni con el imperio ni con nada de esto. Errores consentidos. ¿Qué llamamos errores consentidos? Pues errores consentidos, lo mismo en Roma, por ejemplo, cuando Galba es gobernador de la Tarraconense en España y se va a insurreccionar contra Nerón, los pretorianos matan a Nerón. Y entonces Galba inmediatamente piensa, esta es la mía. Entonces mete una legión, que es la séptima galviana, que luego posteriormente se convertirá en la legio séptima gémina, que es el origen de León. Entonces él va allí con su legión y tal, y se hace con el poder, pero lleva de segundo a Otón, y entonces no le nombra sucesor, entonces Otón se cabrea y lo mata. Pero Otón, en ese momento, Vitelio estaba bajando de la Galia con sus legiones, entonces gana esto y mata a Otón. En ese momento Vespasiano, desde Jerusalén, deja allí a su hijo Tito y está viniendo con sus legiones. Entonces Vitelio quiere negociar con él, el otro le dice que no, es un enfrentamiento total. Gana Vespasiano y lo mata. Entonces Vespasiano decide que todo lo que suene a Galba, Otón, Vitelio es maldito y entonces le cambia el nombre a la legio séptima y la llama Gémina. La une con la novena Gémina, que estaba medio destruida, y entre las dos hace una sola legión, que es la que luego se encarga de la paz en la zona de las médulas y todo esto. Pero en ese momento tenemos un año de los 4 emperadores, que se llama. Las sucesiones son muy rápidas, no da tiempo a acuñar. Entonces hay varias veces que se acuña, se le cambia el logo de la moneda, pero se mantiene la efigie, que es lo más difícil de hacer. Entonces
están apareciendo monedas de Otón, por ejemplo, con la efigie de Galba, o de Vitelio con la efigie de Otón. O sea, hay varios. Y eso vuelve a pasar otra vez en España. En España tenemos dos momentos en los cuales el cambio dinástico viene un poco de sorpresa, y entonces pues no da tiempo, sobre todo, a mandar los cuños a Latinoamérica. Entonces hay unos momentos en los cuales se producen unos momentos curiosos. Entonces, a la muerte de Carlos III, por ejemplo, Carlos IV no está preparado para hacer las monedas. Entonces lo que hace es, sobre la efigie de Carlos III, le cambia los 3 palitos de Carlos III, pone un cuarto, no como el número romano de la I y la V, no, le pone un cuarto palito y es Carlos IV. Entonces tenemos monedas de Carlos IV con la efigie de Carlos III. Y luego, otra vez, con Fernando VII, vuelve a pasar lo mismo. Fernando VII se encuentra en un momento en que se le hace rey, que no está preparada el tema de acuñaciones, entonces él acuña con el nombre de Fernando VII, pero sobre efigie de Carlos IV. Y eso es lo que yo llamo, no es que se llame así oficialmente, pero yo le llamo los errores consentidos. Bueno, hay otra cosa, en el reinado de Fernando VI hay un año en que está a caballo entre Fernando VI y Felipe V, lo emite lo emite Fernando VI, pero el nombre que pone es Felipe V. Entonces es un año, 1747, en el cual Felipe V ha muerto ya. Entonces, pues es una moneda, digamos, extraña, como la ha emitido un rey que está muerto. Aquí os pongo un poco los errores consentidos: la moneda de Carlos IV con efigie de Carlos III y la moneda de Fernando VII con efigie de Carlos IV. Colecciones tal. En España tenemos 2 supercolecciones maravillosas que se han subastado en los últimos años. La Huntington es la supercolección de moneda española que coleccionó el señor Huntington, que es hijo del gran preboste, del gran financiero de los ferrocarriles americanos. Él también es una personalidad en los ferrocarriles americanos. Entonces, este hombre es un enamorado de la cultura hispana y compra todo lo que le viene a la mano: cuadros de Goya, estatuas de no sé qué, se lleva, ¿cómo se llama esto?, castillos enteros. O sea, compra todo lo que aparece que se relaciona con España, entre ellos 38.000 piezas, que es la mayor colección que ha habido nunca, aparte de las que están en España, ¿cómo se llama esto?, entre la Fábrica de la Moneda, el Banco de España y el Museo Arqueológico. Entonces, y en ella se incluía una moneda que era mítica, que son los 50 excelentes de los Reyes Católicos, que es única en el mundo, que es esa que está en el centro. Esta colección, que es la que está aquí a la izquierda, España no quiso pujar por ella. Yo y otros muchos insistimos en que por lo menos la moneda de los 50 excelentes España debería pujar a por ella, pero como se vendió a puja única con una sola, no dio opción, porque alguien financió gran parte de la operación a cambio de que la moneda de 50 excelentes se la quedara él. Entonces, no ha salido a subasta esa moneda. España no ha podido, a lo mejor no hubiera querido, pero no ha podido pujar por ella y nadie sabe dónde está. El propietario está oculto, no quiere que nadie sepa que él tiene esa pieza. Entonces, bueno, aparte de eso, 38.000 piezas. Luego esa se ha despiezado, han salido muchas monedas por ahí en piezas. Jesús Vico, un amigo mío y tal, aquí en España ha hecho 3 subastas con monedas de la Spanish Society. Bueno, todo eso Huntington se lo cedió a una fundación, que es la Spanish Society of America, que es la que lo puso a la venta. Las razones que argumentaba la Spanish Society es que no tenía suficiente efectivo para hacer frente a tantísimas cosas que tenía. Entonces, como quería seguir haciendo
temas de pintura y tal, entonces vendía la colección de monedas para tener efectivo para el mantenimiento de lo que quedaba, más seguir aumentando las otras líneas de la colección Huntington. Esa fue la razón que se argumentaba para la venta de esta supercolección. Y otra gran colección que se vendió también, que esa la subastó Calico en el año 2009, esa tenía 2.000 piezas todas de oro. Entonces, esta se le llamó la colección Caballero de Indias porque era casi todo de esta época que hemos hablado, de las Indias y del tráfico de las Indias y tal. Y ahí aparecieron monedas bastante míticas, como el centén de 100 escudos de Felipe III o los 20 excelentes de los Reyes Católicos, no la de 50 que hemos hablado antes, pero sí de 20 y tal. Y bueno, son monedas que se remataron entre 500.000 y 800.000 euros, que no está mal, ¿eh? Yo no los gano todos los meses, ¿eh? Y luego, pues, monedas las más caras vendidas en el mundo. Esto sí que es una chorrada completa, pero bueno, ¿quién tiene dinero en el mundo? Joder, pues los americanos. Entonces, ¿cuál es la moneda más cara en el mundo? Joder, pues la moneda número 1, el primer dólar de plata de los americanos, acuñada en 1796. ¿Y por qué han pagado 10 millones de dólares por ella? Pues porque son americanos y quería tener la número 1. Y no hay otra explicación, porque es una moneda muy vulgar. Ay, perdón. Es una moneda muy vulgar y muy corriente, de plata, no tiene ninguna historia. Entonces, pues bueno, si hay un señor que lo paga, pues muy bien, pues eso es. Entonces, bueno, pues las principales, pues el Double Eagle, que es también americana, pues lo mismo, de 1849, una mierda de moneda, dicho sea entre paréntesis, 8,5 millones. Pues aquí la tenéis, el Double Eagle. De esas siguen saliendo todavía cada 2 por 3, no esa, no de 1849, pero exactamente igual, pero de 1873 o no sé qué, y valen pues 1.000 euros, no valen 8,5 millones de euros. Pero bueno, si alguien los paga. Y luego otras que se han pagado mucho, esta ya es muy curiosa, porque esta también es de los americanos, por supuesto, 5 centimitos de cobre, 5 céntimos. Ahora no me acuerdo, pero ahí lo miraremos. 5 centavos el Liberty Head, 3.100.000 euros. ¿Se puede pagar 3 millones de euros por una monedita de 5 centavos? Bueno, si alguien la paga. Y luego, muy típicas son las grandes monedas griegas, tal, que son los de cadracmas y tal. Hay un caso curioso, que me parece que también lo dijimos en otra de las charlas anteriores. Hay una subasta, también un poco mítica. Normalmente en una subasta van desde 1.000 y pico unidades, de 1.000 y pico monedas, hasta las 38.000 de la Huntington. La Huntington fue a puja única en sobre cerrado. O sea, no es que se fueran vendiendo de una en una, ¿eh? Se compró secreto, el precio no se sabe, se valoraba alrededor de 35 millones de dólares, pero no se sabe lo que se pagó por ella. Entonces, lo que sí hay es una, que es también muy clásica, una moneda, pero una subasta inglesa, que subasta 3 monedas de plata griegas. Y esa es toda la subasta. Perfectas, estupendas, 3 decadracmas, cada una salió pues por 1 millón y pico de libras, pero 3 monedas. Y eso es una subasta. También es... Y ahora pues yo me hago una elucubración mental. Si hubiera salido al mercado de verdad los 50 excelentes de los Reyes Católicos, una moneda grande, de oro, espléndida, maravillosa, con una calidad impresionante, ¿cuánto hubiera podido valer esa moneda? Yo no creo que hubiera llegado nunca a los 10 millones de euros del dólar americano, pero que desde luego hubiera subido de los 5 millones de euros, eso seguro. A mí me da pena que esa moneda no esté en España. Pero bueno. Y bueno, si alguien tiene preguntas que no sean muy difíciles, por favor.
Joder, no hay ninguna... Ah, bueno. A ver, levanta un poquito la voz. En las que vienen reselladas, en las cartas Sí. reselladas, ahí dice cuál es la equivalencia con el valor. Sí, ellos en ese momento lo hacían equivaler su moneda, vamos, su resello con el valor de la moneda española. O sea, para ellos valía 8 reales de plata. Evidentemente, todos los valores fiduciarios son más que el valor real de la plata, que el valor del metal. Entonces, ellos, al resellar una pieza, les sacaban beneficio. Pero no, la misión de ellos es que en su comercio se comercialice con su resello. O sea, los ingleses no quieren que entre moneda española en su círculo de comercio. Bueno, ellos y los portugueses y casi todo el mundo. Ellos dominan su comercio y se comercia con lo que yo digo, no con lo que tú quieras, que además eres un extranjero Es posible que también se vendiera algo más cara, yo no lo descarto, pero no tengo información suficiente. Es posible que le pusieran una especie de arancel por haber entrado, es posible, no te sé contestar. Habitualmente ve monedas, y me interesa sobre todo desde la época de la colonización española hasta siglo XVIII, hasta Carlos IV, si esas monedas de oro o de plata se ha encontrado con mucha moneda cercenada. Vamos a ver. La moneda cercenada es la moneda macuquina. La moneda macuquina termina en un determinado momento, pues no me acuerdo ahora en este momento. Sí que hay muchísima moneda en el mercado, muchísima, que no tiene la calidad de esas monedas. Yo ahí he metido monedas que han salido a subastas, pero monedas con calidad normal, yo te puedo decir las cifras que se pagan normalmente en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor, por ejemplo, unas monedas de 8 reales, de esas que se ven ahí, en una calidad media, no mala, pero media, pues a lo mejor se están pagando, ¿qué te digo?, pues 60 euros la pieza, no 800.000. Monedas, por ejemplo, de Alfonso XII, Alfonso XIII, Isabel I y tal, pues bueno, monedas de ese porte, de tipo de los 8 reales, pues a lo mejor en una calidad media, la de Alfonso XII y Alfonso XIII menos, la de Isabel un poquito más cara, pero se están vendiendo a lo mejor a 14, 15 euros. Quiero decir que no son monedas muy, muy caras. Y el valor de la plata son 8 euros, quiero decir que pagas 4 euros más de valor numismático. Ahora, contra más perfecta va siendo, el precio empieza a dispararse. Tenemos como 10 tipos de calidades distintas, desde RC, que es regular conservación, hasta EBC, hay como 6 o 7, y luego a partir de EBC es EBC+, SC es sin circular, y FC es flor de cuño, que es sin circular y además que no la haya tocado prácticamente ni el aire, vamos, o sea, que haya estado mantenida en algodones. Claro, evidentemente una moneda sin circular pues casi no existe, entonces se duplica y triplica el precio de cualquiera. Y las de peor conservación, al revés, hay monedas en este momento que se están vendiendo por el valor plata, se están usando para fundir. Dime. Yo es que cuando me refería a cercenar la moneda, no me refiero a cercenarla en seca, como usted ha dicho, sino a cercenarla por el tenedor, por el particular, que cuando va pasando a enriquecer ilícitamente. Solo la puedes cercenar en el momento en que el valor del metal supere el valor fiduciario. Eso no se da.
en este momento, o el valor de coleccionismo. Entonces, si tú una moneda en el mercado te la pagan a 12 euros y el valor de la plata es 7, ¿para qué la vas a cercenar? Lo que sí hay son defectos, efectivamente, en toda la zona latinoamericana hay un defecto muy normal. Los indígenas, en sus movimientos, las llevaban colgadas del cuello. Entonces, para colgarla del cuello, le tienes que hacer un agujero a la moneda. Entonces, le llamamos monedas taladradas. Entonces, a eso se le suele echar un pegotillo de plata para cerrar el agujero, pero se nota perfectamente, aunque se haga bastante bien, se nota. Entonces, esas monedas pierden mucho de su valor de coleccionismo y se acercan mucho al valor plata. Monedas con agujero en España, pues a lo mejor se venden al valor plata más un 12 o un 15% y no más. Digo 8,5 euros, 9 en la moneda de 8 reales. ¿Consideras interesante la inversión en Krugerrand, una hoja de No. Como valor refugio? Te respondo. Vamos a ver, tú tienes toda la razón. El Kruger y todas las monedas de oro bolsa son monedas, sitios refugio. Y vas a depender de que el oro suba o baje. Eso en todas las casas de comerciales y en el ABC, y en todos los sitios te viene el precio de compra y el precio de venta. Y es el precio del oro más un 0,2% o un 0,5%. Y tienes un precio de compra y un precio de venta. Si el oro sube, el precio de compra y el precio de venta sube. Si el oro baja, el precio de compra y el precio de todo lo que son oro bolsa es el equivalente a que si te compraras un lingote de oro o un lingote de plata. Entonces, si tú divides el peso del Kruger o el peso de la libra esterlina o el precio de los 20 francos franceses o el precio de Chile de los 20 pesos chilenos, todos esos, si tú divides el peso, que lo puedes medir en una báscula, por el precio que te dicen, verás que se acerca mucho al precio del oro. La libra esterlina tiene un poquito más, porque se colecciona un poquitín más. Hombre, hay libras esterlinas raras, entonces así suben de precio, pero la libra esterlina normal, que es la que metemos normalmente para arras y cosas de esas, pues el precio oro y poco más. En España tenemos muchas monedas de las 25 pesetas y tal, si están muy deterioradas, pues valen el precio oro, no valen más. Si están muy perfectas, pues valen más del precio oro. Yo, mis arras, por ejemplo, son arras de 25 pesetas españolas de Alfonso XII, las mías, muy bien conservadas. Pero también hace 50 años que las compré, ¿eh? Dime. Entonces, yo claro, tengo una ignorancia supina, supongo que eso ya será, podría ser, digamos, el tema de otra conferencia que podría dar, no sé si usted u otra persona que sepa, pero quiero decir que luego, pues, yo me imagino, digo, esas máquinas que aparecen en el telediario y hay venga a hacer papel, y dice, bueno, ¿y esto qué pasa? O sea, Pues, ¿cómo se controla? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo, sí. qué No tendrás... tiene con la moneda? ¿Qué relación tiene con la reserva? Que se habla de la reserva del país en oro, que yo no sé tampoco ni lo que es. O sea, eso es, me imagino, todo el mundo. Vamos a ver, quiero decirte, nadie te va a dar, bueno, hay mucha gente que la damos, yo tengo mucha información y tal, nadie del mundo numismático el tema billete lo considera moneda. Que nadie del mundo de la numismática el billete lo considera moneda. Es tan fácil emitir billetes y pegarle a la maquineta. Aparte de eso, la emisión de billetes, pues como los sellos, tiene 200 años, no tiene más.
La moneda tiene 4.000. Vamos, o 2.000 o 2.500 si estás hablando de las griegas. O sea, la historia de la moneda es enorme. La moneda se deteriora muy poco. El billete, en cuanto lo dobles, como el sello, ha perdido su valor. Y luego estás hablando de un periodo de tiempo muy corto en el cual todo está estudiado. Se sabe perfectamente de acuerdo con qué ley se emitió, quién fue el que la emitió. En cambio, la historia de la numismática, de las monedas, es una parte integrante del que hace historia, del que hace la historia. Una parte de todos los historiadores es el estudio de la historia desde el punto de vista de las monedas. La arqueología, por ejemplo, pues muchas de ellas se puede datar porque aparecen monedas. Y si aparecen monedas en un tesorillo o en algo arqueológico, puedes datar de qué época es esa. Un tesorillo donde aparezcan monedas pues de Augusto, por ejemplo, pues quiere decir que o es de la época de Augusto o es posterior o poco posterior, porque anterior no había moneda de Augusto. Entonces, todo eso, la moneda está muy, digamos, muy estudiada y muy valorada. En el tema de billetes eso no existe y en el tema de sellos mucho menos. Sobre todo porque así como la moneda se hace para que dure, o sea, se hace en metales nobles para que dure, el billete no. El billete se hace en papel para que no dure. Pues bueno. Sí. ¿Es cierto que en la época de Zapatero se dio una enorme cantidad de reservas de oro que había en el Banco de España? Que yo sepa, no. Entre otras cosas porque no puede. Quiero decir que eso no es de Zapatero ni siquiera del Senado. O sea, no lo pueden hacer. Ahora, ¿se vendió en la época de la República, cuando empezaba la guerra, porque tenían que comprar cañones en Rusia? Ahí empezaríamos a hablar de sacar información de cuánto. Parte sí se vendió, pero cuánto. Pero estamos hablando de una época de guerra en la que había que comprar cañones. No es porque el señor Zapatero se le ocurra que quiere, y además ver quién mete la mano, porque claro, si eso se vende, pues no te digo la cantidad de gente que empieza, oye, que a mí me toca también. Claramente te digo que no. Cambió el patrón, dejó de ser obligatoria la reserva en oro, y no sé qué. Bueno, la reserva en oro no es obligatoria. Tú tienes que tener reservas. Para que tú puedas emitir deuda pública, tú tienes que tener reservas que respondan de esa deuda. O sea, tú ahora España, por ejemplo, pues va a emitir a lo mejor deuda pública por 10.000 millones de euros. Tú tienes que tener reservas de eso, pero esas reservas puede ser tu industria, aparte del oro que tengas en el Banco de España. España, por ejemplo, la reserva que tiene en oro, yo me parece que por ahí lo tengo puesta la cifra que tiene España en reserva de oro. Una parte está aquí en España, en los sótanos del Banco de España, y otra parte está en Estados Unidos, en Fort Knox. O sea, no todo está aquí, pero no me acuerdo cuánto es. Si te dijera una cifra, a lo mejor me equivocaba, pero yo le diré a Gabriel que le mandaré a él la cifra de lo que tiene oficialmente España en reserva de oro. La venta última de oro en Europa, como saben los países que estamos en el medio, que no tenemos libertad para comprar libertades, se hace bajo el control del Banco Central. La última venta de reservas se hizo un poquito antes de iniciarse la crisis, hace unos 8 años. Y hay gente que dice, hombre, pues ahora nos vendría bien las reservas y las vendimos antes de la crisis.
Es complicado, no nos metamos en muchas honduras porque no es fácil. No. Lo que pasa es que hay mucho mito en las cosas. Ahora estábamos hablando, por ejemplo, de una futura posible charla en el tema del cambio climático. ¿Por qué Trump se está saliendo del cambio climático cuando hace 2 días era la nación que más aportaba para el tema pues porque ha decidido cambiar la política y porque le han financiado su campaña los grandes productores de carbón del centro de Estados Unidos y él se debe a esos electores y punto, y por esa razón pues cambia su estrategia. Ahora, si cambia su estrategia, pues igual cambia también la estrategia de Indonesia, que decide que él va a talar árboles, porque si no me pagas porque no tale árboles, pues yo talo árboles. Entonces, quiero decir que hay unas políticas, por supuesto que a mí se me salen no una, sino 1000 veces, vamos, y además no quiero saber mucho de ellas. Nada más. Muchísimas gracias.